Los periodistas. Los periodistas. Reverendo Padre Don José Merino y Benítez, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buen día. Pues estamos ya en la cuarta semana del tiempo de Pascua, la gran Pascua. Pero fíjense que tenemos que hacer una reflexión en torno a que logremos pasar del ambiente de devoción al ambiente de forma de vida. Es decir, está muy bien que seamos devotos, pero no nos quedemos ahí. Esto debe traducirse a nuestra vida. Y hablando en plural, debe traducirse a la vida de todo nuestro ambiente. Ahí está nuestra responsabilidad. Hacer un ambiente verdaderamente de acuerdo a Jesús, un ambiente de gente resucitada. O sea, estamos ya viendo dos aspectos que son, a mi gusto, muy importantes. Uno es la esperanza, esperanza en la resurrección. Históricamente, esperanza en hacer de nuestro país un país grande, un país de libertad, libertad de pensamiento fundamentada en la verdad, libertad de análisis fundamentada en criterios éticos y morales, libertad de acción fundamentada en la responsabilidad social de todo seguidor de Jesús. Ahí está. Entonces, que nosotros nos demos cuenta cómo vamos a ir ejerciendo la libertad. La libertad nunca será, tengamos mucho cuidado, es que ahora soy libre, puedo hacer lo que quiera. No, eso nos conduce al libertinaje. Y vemos en muchas sociedades cómo se ha ido traduciendo esto en acciones de verdadero libertinaje. Libertinaje sexual, libertinaje de comportamientos cívicos o anticívicos más bien. Y todo esto, ¿a qué nos está llevando? Como por otro lado, el libertinaje económico, en donde no se busca la verdadera máxima productividad para poder resolver el máximo número de necesidades, sino simplemente el enriquecimiento. Acordémonos, por ejemplo, en economía. O sea, el dinero es un instrumento de la producción. El objetivo es la producción. Ahora, cuando se sacrifica la producción por el dinero, entonces se está sacrificando el trabajo por el capital. Y esto es lo que ha echado a perder a muchos negocios. Aquí en Puebla se habló mucho, ¿se acuerdan? Hace unos años, de empresas pobres con empresarios ricos. Y claro que esto vino a hacer que el empresario rico tuviera gastos más grandes de lo que tenía la producción de la empresa. Ahora, que no vayamos a ser un país pobre con ciudadanos ricos y que estemos así administrando la riqueza como dijo un presidente. No, ¿cuál riqueza? Empezando por ahí. Cuando se habla de cuáles son los subsidios que tiene esto y esto, cuáles son los criterios de gastos, qué es más importante, la salud, la educación o el turismo. Es muy importante el turismo, pero primero tiene que haber salud, primero tiene que haber educación para poder, sabiéndonos conducir, ir logrando cada vez mejores estándares en nuestra vida y en la vida de todos nuestros conciudadanos, que todo mexicano viva en una forma
digna. Pues bien, ahora todo esto, que este es el espíritu de la resurrección. O sea, vamos a ver para arriba. Vamos a alcanzar metas superiores. Estamos en el periodo de desarrollo de planes, proyectos, pero también en el desarrollo ya activo de realizaciones para poder poner toda la fundamentación. Y entonces aquí nos permite el poder ver dentro de los sacramentos. Tenemos un sacramento que como que no ha sido muy atendido. Me refiero a la unción de los enfermos. Y fíjese que viene aquí a colación en estos días de Pascua en que hemos estado repasando los sacramentos. Vamos a poner la fundamentación. Primero, el día de la Pascua, celebramos los bautizos y reflexionamos lo que fue el amor de Dios, que tanto nos ama, que nos hizo sus hijos. Lo que es el amor de Dios, que por su amor nosotros todos somos hijos de un mismo Padre, Dios. Y por lo tanto, nosotros todos somos hermanos. Entonces, ¿qué es nuestro país? Una común unidad de hermanos. Pues vamos a ejercer esto, a vivir una fraternidad de apoyo de unos a otros, no de envidias de unos con otros, no de usurpación de los bienes de unos por los otros, sino de común participación. Una común participación que significa yo voy a hacer mi máximo esfuerzo, pero contando con el apoyo de mis hermanos. Y allí es esta fraternidad, que es lo que nos va permitiendo, o sea, no que unos trabajen y se les cobren muchos impuestos para que otros no trabajen y se les regale lo que al que trabajó se le quitó. O sea, eso es injusticia. Ahora, ¿qué es lo justo? Lo justo es de que con lo que se trabaja se vea por aquellos en la medida de sus necesidades, nunca en la medida de su estatus. Así ya, yo ya me dejo acá, me dejo consentir, que me estén dando, me dan por acá, la señora gana tanto, el señor gana tanto, los hijos flojos ganan tanto, y entonces con eso vamos a vivir mediocremente, así, con la pasividad de la mediocridad importapoquista tercermundista. Eso no es digno. O sea, eso se lo debemos dejar a los animalitos, pero son animalitos. No tienen reflexión, no tienen decisión, no tienen voluntad. Y los animalitos están a ver que les den de comer. Y es muy significativo porque a veces se le dan 3 maicitos a una gallina y se le quitan los huevos que puso. Así también, a veces a algunos se les dan 3 maicitos y se le quitan todo su carácter, su voluntad, su tenacidad. Eso es una enajenación. En pocas palabras, se quiere comprar la voluntad de las personas con espejitos. Eso ya déjenlo para la época de la colonia. Eso ya tiene 500 años. Pero sigue ejerciéndose. ¿Por qué? Porque falta fraternidad. Porque falta enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita. O sea, ¿qué tanto vamos ejerciendo nuestro catecismo? O sea, ¿qué tanto sabemos comunicar en las obras espirituales y en las obras materiales? Para que entonces vayamos viviendo
este ser bautismal, este ser común, unidad de hermanos, que nos ayudamos unos a otros. Pero vino esta situación humana que Dios sabía perfectamente. Y hace 2 semanas se celebraba el domingo de la Divina Misericordia. Sí, pero esto también, que no se quede en devocional solamente, sino que vaya a la práctica. ¿Qué es lo que realmente Jesús nos dejó? La parte devocional con la coronilla, etcétera, todo. Muy bien, perfecto. Pero hay algo de sustancia que no se le está haciendo el caso suficiente, que es el acto penitencial. Jesús se aparece a sus discípulos el mismo día de la resurrección y les dice: reciban al Espíritu Santo. A los que ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. O sea, esa es la misericordia de Dios que debemos aprovechar. El sacramento de la penitencia, penitencia que significa cambio de dirección. Por eso requiere un análisis, examen de conciencia. Analizo perfectamente cómo van mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones. ¿Van correctas o a veces se están desviando? A veces están volviendo egoístas, a veces están volviendo apáticas, a veces están volviendo importapoquistas, a veces, etcétera, etcétera. Todas esas desviaciones que nos separan de la voluntad de Dios, separación, peccatum. Por eso caemos en separación, caemos en pecado. Nos separa del plan de Dios, que quiere que todos sus hijos estén bien y sean felices. Y cuando yo entorpezco el bienestar y la felicidad de los otros, estoy violando la voluntad de Dios. Y cuando yo engaño a otro, eso no es para que el otro sea feliz. Cuando se dé cuenta cómo he vivido engañado, me han engañado en esto y en esto y en esto. Entonces por eso la verdad nos hace libres. Porque he vivido engañado, he decidido pensando que era verdad lo que no era verdad, y he tomado acciones que no corresponden a la verdadera acción de desarrollo, sino he tomado acciones que están arruinando el proceso de creación de felicidad. Y aquí es donde tenemos que hacer un análisis muy fuerte. ¿Qué tanto yo soy creador de justicia y de paz? Para que exista paz, para que estemos en paz, tenemos que vivir en justicia. Y no es justo que tantos niños estén viviendo o estén muriendo como lo están por falta de medicamentos. Y no es justo que tantas personas, hombres y mujeres, estén siendo todos los días asesinados por falta de seguridad, por injusticia social. Y no es justo. Y así podríamos hacer un enlistado enorme. No es justo que se le dé una instrucción mediocre para que haga trabajos mediocres y tenga una vida mediocre. Eso no es justo para los niños de nuestras familias. Que se tenga una instrucción sólida y una educación firme. Instrucción es cúmulo de comportamientos. Educación es saberse comportar. Y teniendo una instrucción sólida, que tengamos este cúmulo de conocimientos sólido, entonces sabremos comportarnos. Pero son cosas diferentes y las dos necesitan educación.
y las dos necesitan instrucción. Instrucción sin educación es muy peligroso. Educación sin instrucción es muy inútil. Entonces se requieren las dos cosas juntas. ¿Qué es la justicia? Que vayamos instruidos y educados. Eso es lo que ajusta a nuestro ser humano, porque nuestro ser humano es racional, necesita instrucción, pero también es volitivo, es del querer, necesita educación para saber qué es lo que quiere, por qué lo quiere y para qué lo quiere. Y entonces saber coordinar y dirigir nuestros pensamientos y nuestras acciones. Pues bien, ahora todo esto, a veces nos equivocamos. Es muy diferente equivocarse a hacer algo mal voluntariamente. Equivocarse es un error. Hacer algo mal voluntariamente es un crimen. Y podemos caer en errores por equivocaciones, porque somos limitados en nuestro pensamiento, en nuestro análisis. Pero no tenemos derecho a hacer algo que sabemos que está mal. Eso se llama crimen. Y entonces, que vayamos, por un lado, evitando todo aquello que sabemos que es negativo. Y también, junto con esto, hacer todo aquello que sabemos que es positivo, para que evitando lo negativo y haciendo lo positivo, tengamos un progreso, un desarrollo, y esto es la paz. El desarrollo es el nombre de la paz. La justicia es el camino para la paz. La verdad y el amor son el fundamento para el desarrollo, la justicia y así el crecimiento en la paz. Ahí tenemos el esquema. Entonces, tendremos que ir fundamentando todo esto para que nosotros sepamos entender cuál es el proceso, hacia dónde vamos. Justicia vía el desarrollo. Desarrollo vía la instrucción y la educación. Y todo fundamentado en el amor. Amor a Dios, que nos da un mundo maravilloso. Amor a nuestro país, al que tanto le debemos. Amor a nuestra familia, de la cual procedemos. Y amor a todos los demás como hermanos, hijos de Dios nuestro Padre. Ahí está la clave. Pues bien, ahora, pero todo esto, les digo, y cuando cometo un error, y cometemos errores todos los días, pero hay errores que son significativos, que rompen nuestra amistad con Dios y con la sociedad. Y entonces muere nuestra amistad con Dios y con la sociedad. Por eso se llama pecado mortal, porque muere. Hay otro tipo de pecado que está mal, son errores, pero que no son tan graves, que no muere nuestra amistad, pero sí se debilita. ¿Sabes qué? Seguimos siendo amigos, pero no me pareció esto y esto y esto. Así, eso es la venia, o sea, una apertura, una ruptura pequeña, y es el pecado venial. Pues bien, ahora, cuando muere nuestra amistad con Dios, tendremos la necesidad de incorporarnos otra vez a nuestra familia de hijos de Dios. No puedo estar incorporado si no llevo amistad con Dios, mi Padre. Si estoy echando a perder el proyecto de Cristo, mi hermano, y no estoy llevando el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que me está llenando. Ahora, entonces, nosotros tenemos que reestructurar todo esto. Y Dios tanto nos amó que entonces
nos forma facilísima. Yo creo que ya más fácil no se puede. Y ese día de la resurrección, lo estábamos recordando, se presenta Jesús en medio de sus apóstoles, sopla sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo. A los que ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿A quién no se le perdona? Única y exclusivamente al que no va. Eso es. O sea, es el único tribunal en donde siempre salimos con la absolución y el perdón. Vayamos con confianza. Pero es que no me gusta confesarme. A mí tampoco. Ni me gusta confesar. No es bonito estar oyendo las sandeces de otros. Como no es bonito decir mis propias sandeces. Pero es necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque si hemos tenido la mala cara de ofender, que tengamos ahora la entereza de pedir el perdón. Sobre todo si Dios me lo está ofreciendo muy fácil. Y por eso cuando el sacerdote nos dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre, o sea, no, él no es el que está en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso no me perdona este sacerdote pecador. No, me está perdonando Dios por medio de las palabras de este sacerdote. Y no me confieso con ese sacerdote. Me estoy confesando con Dios por medio de los oídos de este sacerdote. Y lo importante es cuál es mi actitud ante Dios de arrepentimiento, porque veo la gravedad de lo que hice, de propósito de que no vuelva a suceder. Y así, de cumplimiento de este cambio que le estoy proponiendo a Dios, pidiéndole que me perdone. Por eso son los pasos de una confesión. Hacer un buen análisis. A ver, ¿cómo voy en esto, en esto, en esto? ¿Cómo voy en mí mismo? ¿Cómo voy con Dios? ¿Cómo voy con mi familia? ¿Cómo voy con mi trabajo? ¿Cómo voy con mi vecindario? ¿Cómo voy con toda la sociedad global, mi país? Pero ahora, en esto, ver la gravedad de lo que hice mal, las consecuencias, saber ver las consecuencias. Yo engañé y por ese engaño se cometió y se hizo esto y esto. Yo le quité a este lo que era justamente de él y pasaron hambre sus hijitos, y etcétera, y etcétera, y etcétera. O sea, es que tenemos que ser muy conscientes de la gravedad de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que planteamos. Pues bien, ahora, todo esto, al ver la gravedad, viene lo que en catecismo se llamaba dolor de corazón. O sea, verdaderamente sentir la gravedad de lo que hice mal, que me lleva a un arrepentimiento. ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Ser la causa de este y este y este sufrimiento para los demás. Y que así viene toda esta reincorporación al proyecto de amor de Dios. Una reincorporación que nos permite ir con solidez haciendo la fundamentación de mi decisión de mejoría, de mi cambio de dirección. ¿Se acuerdan? Penitemini significa cambio de dirección. Penitencia, el sacramento de la penitencia,
es el signo externo por el cual Dios me perdona, pero también yo decido cambiar la dirección de mi comportamiento. Y lo tengo que hacer como Dios sí hace el perdón. Pues bien, ahora, todo esto nos va llevando a hacer la Pascua el paso de la esclavitud del pecado a la libertad, cada vez mejores, cada vez con más alegría, cada vez con más entusiasmo, cada vez con más fraternidad, donde nos contemos todos con todos y que podamos contar así con los ciudadanos de un país en desarrollo, en progreso, en paz, en felicidad, porque todos vamos siendo gente resucitada. Ya no veamos todos los problemas que hemos tenido, veamos las soluciones y ejercitemos los caminos de la solución. Y para eso, lo primero es reflexionar en qué me he equivocado, haciendo lo que no debo hacer o dejando de hacer lo que sí debo. Lograr ese cambio. Ya no voy a hacer lo que no debo hacer y sí voy a hacer y a cumplir mis deberes. Y entonces vamos caminando. Esa es la superación. Eso es la Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a la felicidad. Por eso decimos, alabado sea Dios, ale Yahvé, aleluya. ¿De acuerdo? Pues tomemos mucha energía, mucha fuerza, mucha vitalidad y Dios está con nosotros. Que nosotros, estando con Dios, vayamos unidos como hermanos, haciendo una sociedad próspera y feliz, fraternal, en amor y en esfuerzo. Y que Dios nos bendiga. Tenía tiempo de no escuchar la frase dolor de corazón. Sí, porque a veces tenemos que ver las consecuencias y dolernos de las consecuencias que provocamos con nuestros hechos negativos. Sí, 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 son frases que se van perdiendo ahí, se vuelven banales, ¿no? ¿Sí? Por eso hay que reflexionarlas para que retomen, vuelvan a tomar su significado, su valor y sobre todo en la práctica que se conviertan en caminos de acción. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Padre Merino. Nos vemos la próxima semana, Muchas primero gracias Dios. a ustedes por Muy escucharme. amable. Hasta Primero la Dios, próxima semana. nos vemos de aquí 8 Que le vaya días. bien. Adiós. Bye.